decir que aún sin llevar 3 meses vigentes, en realidad 2 meses y medio, la reforma laboral está consiguiendo plenamente sus objetivos reales, no aquellos objetivos, aquel argumentario que lanzaba el gobierno en su día para justificar la reforma laboral, sino los objetivos reales de lo mismo, los que siempre hemos estado poniendo de manifiesto. La reforma está consiguiendo, como instrumento idóneo para ello, eliminar empleo estable, empleo acogido a convenios con derechos, y lo está haciendo de manera masiva en toda Andalucía, lo mismo que Manuela explicaba acerca de la provincia de Granada. Las empresas están quitando de en medio las condiciones de trabajo pactadas para sus trabajadores, se están desregulando totalmente y con carácter arbitrario las condiciones de trabajo de los trabajadores, y se está produciendo el efecto inmediato o el efecto fundamental que pretendía la reforma, el abaratamiento del costo del trabajo, el abaratamiento de los salarios. Y esto se está haciendo a través de pseudo convenios en privado, de acuerdos forzados, que no son tales acuerdos, de imposiciones por parte de las empresas y los empresarios a sus trabajadores, efectivamente generalizándose una situación de miedo que es lo que atenaza hoy a la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras.